aparte de ser un deber, es una necesidad para nosotros mismos. Aparte de ser una responsabilidad, se podría decir, es una misión que se nos es dada a cada uno de nosotros los cristianos. Amén. No para gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Amén. Bueno, en lo personal, escogí este versículo porque me impactó mucho la manera en la que el apóstol Pablo, amén, nos dice que la predicación no es para él materia de gloria personal. Amén. Amén. Pues le carcome el llamamiento de Dios, le carcome su conciencia ligada al cumplimiento de su deber, y sobre todo ello le carcome el fuego, o sea, le constriñe. Amén. El fuego que lleva en su corazón a favor de la salvación de los hombres y de la gloria del Señor Jesucristo. Qué bueno, amén. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Así tomar el ejemplo de Jesucristo como lo hizo Pablo. Amén. Sentir ese amor por las almas que están allá afuera. Amén. Sentir ese deseo de predicarles el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Hay mucha gente, bueno, por no decirlo todos, que necesitan de la palabra de Dios. Necesitan, y nosotros tenemos esa responsabilidad de evangelizarlas porque es un mandato de Dios. Amén. Amén. Es un mandato de Dios el hablar de la verdad, que es Jesucristo. Sí, Señor. Dice, predicar el Evangelio es comunicar oralmente la verdad divina a la humanidad. Amén. Con el propósito de persuadirla al arrepentimiento. Amén. Amén. La predicación es el principal medio para la difusión del Evangelio. Amén. Y por lo tanto es una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que como que no hay alternativa, que lo tenemos, es un mandato de Dios y lo tenemos que hacer. Amén. La predicación es la responsabilidad primordial de todos nosotros como iglesia. Amén. Está intrínsecamente vinculada a la gran comisión de la cual nos habla en Mateo 28, 19. Amén. Amén. Les voy a leer desde el versículo 16 al 20. Amén. Dice, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que significa en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El capítulo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto quiere decir, hermano, que se nos es impuesta una orden por parte de Jesucristo. Amén. Y que la tenemos que cumplir tal y como Dios manda. Amén. Aleluya. Como iglesia y como equipo que es un solo cuerpo en Jesucristo. Es necesario hacerlo. Amén. No pensemos que Jesucristo vino a hacer ese gran sacrificio solamente por salvarlos a nomás los que estamos acá, sino que vino por todos, amén. Sí, Señor. Aún los que no conocen, aún Amén. los más rebeldes, amén. Amén. Hoy en la mañana me preguntaba y estaba pensando y me preguntaba y decía que me preguntaba qué cuesta más, traer a la persona a la iglesia o tratar de mantener que permanezca aquí adentro de la iglesia, de la congregación. Y bueno, pues pienso que a veces cuesta más tratar la manera de mantenerla, de que permanezca aquí adentro. Amén. Porque y es que muchas veces nos conformamos. Bueno, yo era uno de esos que decía, no, pues decía, cuando traía a alguien y luego ya no venía, decía, no, que ya no vino a la iglesia, ya escuchó palabra de Dios, pues hay que se las rebusque por su cuenta. Amén. Y que la salvación, que no era mi problema, pues, que la salvación es individual y pues hay que ver a él lo que sí.
Amén. Pero eso lo digo por mí porque Amén. así pensaba antes. Amén. O le queremos muchas veces echar toda la carga al pastor. Y no, y la responsabilidad es de todos. Amén. Amén. Acordémonos que una alma es como un niño recién nacido. Amén. Recién salido del vientre de su madre. Amén. Y es deber de todos tratar que esa persona se sienta en familia. Amén. Porque eso es lo que somos, una familia en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Así que no es problema solo del pastor o de la pastora o del hermano que lo trajo a la iglesia, sino que es problema es problema de todos hacer que esa alma se convierta a Jesucristo. Amén. Amén. Para mí una alma nueva no deja de ser un niño hasta que tal vez no haya llegado al arrepentimiento y se haya bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta mientras esa persona, hasta que no llegue al bautismo, Amén. a aceptar a Dios, bueno, para mí todavía sigue siendo, está de cuidar todavía. Claro que sí. Romanos 10, capítulo 10, del versículo 14 al 17 nos dice, amén, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De quien no han creído, perdón. De quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber Amén. quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. A veces nos preguntamos, yo me he hecho esas preguntas, digo, como tipo renegando. Digo, pero yo ¿por qué tengo que ser yo el que vaya a evangelizar? ¿Por qué tengo que ser yo el que vaya a evangelizar, por ejemplo, a Hengste, a Freeport, etcétera, a todos esos lugares? Pero luego me vuelvo y me pregunto, digo, pero ¿podrá Dios salvar a sus elegidos sin que tenga que ir yo o cualquiera de nosotros? La respuesta puede ser que sí, Dios, porque Dios es Dios y Amén. Dios hace como quiera. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios no solo ha elegido a aquellos que van a ser salvos, sino también el modo por el cual ellos, los que aún no lo conocen, van a oír el Evangelio para Amén. su salvación. Amén. Sí, Señor. Y la forma que Dios usa para atraerlos hacia Él es por predicar su palabra. Amén. Amén. Usando a aquellos que Él ha llamado, ha enviado, o sea, a cada uno de nosotros. Porque somos sus embajadores, porque así nos llama Dios, sus embajadores. Amén. Para llevar el mensaje de reconciliación. Qué bueno. Eso es lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 al 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Amén. si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Nadie viene a la fe en un vacío espiritual. Amén. Ni nadie se salva fuera de Jesucristo. Amén. Amén. Porque eso es lo que dice Hechos 4:12. Por eso es que debemos de evangelizar y predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.